¿Dice la Biblia realmente que todas nuestras enfermedades ya han sido curadas? ¿Dice realmente que no debemos ir a los médicos? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un súper saludo desde el reto de hoy de este día. Día jueves. Jueves. Estamos en esta serie llamada Cuando el cuerpo calla, Dios habla. Dios habla. Sí. Y hemos visto varias cosas. Hemos visto la realidad de la muerte como parte de la vida. Sí. Muy importante. El sufrimiento es parte de la vida. Hemos hablado de enfoque el día de ayer. Hemos hablado de la importancia de no amargarnos, de no desgastarnos, de prepararnos. Sí. Y el día miércoles estábamos hablando de enfoque, ayer, ¿verdad? Por supuesto. Ayer quedamos que íbamos a contestar un par de preguntas. Porque yo, digamos que fuera de micrófonos, yo le he dicho a Julio que hay un par de preguntas que creo que, de pasajes que creo que es de algunos de los que hay que aclarar, porque habría muchos pasajes a esta altura de la semana, no sé si vamos a poder todos, pero un pasaje que yo he oído en muchas ocasiones citado, no necesariamente bien citado, es este pasaje cuando tú tienes a alguien enfermo o tú mismo estás enfermo y algunos van a este pasaje que está en Isaías y dicen, mira hermano, Dios ya Jesús llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras culpas y ya eso está sobre él. Sí. Entonces, hermano, usted no reciba, sino que usted declárese limpio, o declare a su mamá limpia o declare a alguien de su familia limpia y crea esta promesa. Ajá. Entonces, lo dijimos al principio de la semana, no vamos a hacer chiste de eso. Sí. Pero yo he visto muchas personas aferradas a este pasaje que lo que han entendido es, si yo tengo fe, yo voy a llevar mi enfermedad, mi cáncer, mi Alzheimer o el Alzheimer de mi mamá o de mi papá o lo que sea que tengo, lo voy a llevar a la cruz. Ajá. Y ahí entonces eso va a desaparecer. Sí. Porque ahí fue castigada ya la enfermedad. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿qué dice? ¿Cuál es el pasaje? El pasaje es Isaías 53. Sí. Isaías 53 básicamente habla del sufrimiento de Cristo. Sí. Es uno de los mejores pasajes en el Antiguo Testamento para entender la cruz. Sí. Y lo que sucedió en la cruz era una profecía escrita cientos de años antes de la cruz, por supuesto, y habla del siervo sufriente, ¿verdad? Sí. Del Mesías sufriente. Es tremendo estudiar el pasaje. En medio de todo, en Isaías 53:5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sí. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí. Ambos pasajes, versículo 5 y versículo 6, o versículo 4 y versículo 5, dan la idea de que las enfermedades ahí están, o sea, no más cáncer, no más enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que es una mala interpretación del texto. Claro, yo también. ¿Verdad? Por eso. Entonces creo que uno tiene que tener muchísimo cuidado. El pasaje profetiza la obra redentora de Cristo. Correcto. Esa es la razón principal. Y se enfoca en el pecado. Y en la reconciliación que cada uno de nosotros necesita tener con Dios. Sí. Principalmente del alma. Ahora, por supuesto, esto va a culminar en una obra redentora del ser completo. En el cielo, ahí no va a haber más enfermedad, ahí no va a haber más dolor, ahí las cosas viejas pasaron, ahí realmente las cosas viejas van a haber pasado. El libro de Apocalipsis dice, escribe, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahí no van a haber más lentes, no más llanto ni dolor, ahí no van a haber más máquinas de diálisis, ahí no va a haber nada de esto. O sea, todo va a ser tremendo. Yo a veces pienso en nuestro papá y pienso que va a ser... 7 años estuvo con diálisis. Sí. Ahí tiene riñones nuevos. Riñones nuevos, ¿verdad? Él llevaba las diálisis contadas. 700, su infarto sucedió en la diálisis 708, ¿verdad? Él llevaba las diálisis... él siempre fue un hombre de registros, ¿verdad? Entonces llevaba las diálisis registradas, ahí no necesita más diálisis. No hay marcapasos. No hay marcapasos, no hay todo esto, porque
realmente la obra redentora de la cruz logra algo tremendo en el ser humano. Pero pensar que esto no va a permitir que haya más enfermedad. Aquí es mala exégesis. Aquí te pregunto, porque entonces lo que estás diciendo que este pasaje está haciendo una referencia al cielo o está haciendo una referencia al pecado. Está haciendo primariamente una referencia al pecado. Ajá. Y cómo al perdonar el pecado, sí, en el cielo no va a haber más enfermedad. Okay. En 1 Pedro capítulo 2 hay una referencia al pasaje. Ajá. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 24, déjame ver. 1 Pedro 2, 24 y dice, 2:23 para tener el contexto. Dice, hablando de Jesús, ¿verdad? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ajá. Y Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Usted está hablando de transformación, de renovación espiritual. Sí. Y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, la conexión no es una conexión física para enfermedades, es una conexión de redención del alma únicamente. Entonces, y dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sí. Es una referencia explícita sobre la necesidad del alma de conectarse. Entonces, tú encuentras en el Nuevo Testamento que después de la cruz hay un montón de creyentes enfermos. Sí. O sea, y el negar esto es erróneo. Y son creyentes espirituales. Es erróneo. Y nadie debe sentir ni poner su fe en eso, en este pasaje, sí, creyendo lo equivocado. Que es sacado del contexto. Sí. A veces es triunfalista, sí, que creo que es triunfalista antes de tiempo, porque sí, sería como decir, es que sorbida está la muerte en victoria. Entonces quiere decir que no vamos a morir. Ajá. No, vamos a resucitar, claro, sí, de plano, pero vamos a morir eventualmente. Entonces es sacar el pasaje de contexto, sacarlo del tiempo para el cual fue planteado, es no entender lo que el pasaje realmente está diciendo. Sí. La cruz nos redime, la cruz la cruz resuelve el problema del pecado. Una parte del problema del pecado, por supuesto, es el deterioro humano, y eso se va a resolver en el cielo. No, claro, okay, por supuesto. Buenísimo. Solo recuerdo a quienes lo piensan así, que algunos buenísimos creyentes como Pablo, sí, tuvieron un aguijón en la carne, sí, estuvieron enfermos, como Timoteo, sí, su problema del estómago, ¿verdad? Y Pablo le dice, échate un vinito de vez en cuando, ¿verdad? Porque era la medicina de ese tiempo. El único pasaje, sí, que algunos se acuerdan. Sí. Y como Epafrodito, Pablo dice, yo dejé a Epafrodito, sí, lo dejé enfermo, casi hasta la muerte, dice ahí en el libro de Filipenses capítulo 2. Entonces, no eran malos creyentes, no eran creyentes sin fe, eran creyentes que creían plenamente en la obra redentora de Jesús. Okay. Creían en Isaías 53, creían en el Mesías sufriente de Isaías 53 y en su obra completa en la cruz. Pero se enfermaron. Claro. Yo lo tengo muy claro. Pero aquí hay uno de esos pasajes que está, yo creo que más que sacarlo de contexto con mala intención, creo que es malentendido por muchos. Ahora, y decepciona a muchos. Ahora, antes de contestar la otra pregunta, ¿sana Dios? Claro. Sí. Claro. Dios puede sanar. Lo hemos visto un montón de veces. Pero sana de acuerdo a sus propósitos, sí, de forma soberana. Sí. Lo hace porque Él tiene la capacidad de hacerlo, lo hace porque Él tiene sus objetivos, sí, para su gloria, para su reino, y lo hace porque Él realmente tiene toda la libertad. ¿Puedo decir algo? Dios sigue haciendo milagros. Yo estoy hablando con un hermano querido ahí de nuestro campus, que él me dice, mire, yo tenía un problema aquí en este riñón, y me dice, mire, me iban a operar, era de 5 centímetros, no sé qué es lo que tenía. Y después me dice, llego a la operación y los médicos me dicen, fíjese que ya no mide 5, mide 4, y eso no reduce. Entonces ya no tiene el mínimo y después dice la siguiente ocasión ya mide 2 y después mide 1 y después ya no está. Ajá. Y entonces es una obra del Señor, por supuesto. El Señor sigue haciendo milagros. Claro. No siempre hace milagros, sí, y lo hace según su voluntad. Sí, de acuerdo. Entonces eso, bueno. El otro pasaje porque podríamos tomar mucho, pero otro que creo que vale la pena explicar,
es donde el rey Asa, un buen rey, uno de los buenos reyes de Judá, al final de su vida dice que se enfermó, dice que era una enfermedad de los pies. Sí. Entonces va donde el podiatra de la época y dice que él comete una falta, un pecado, un error. Dice que él confió en los médicos y no en Dios. Sí. Okay. Y dice que eso le desagradó a Dios. Okay. De este pasaje, y muere, por cierto, de eso muere. Yo he oído a algunas personas de decir, no vaya al médico, no vaya al médico, porque ir al médico es no confiar en Dios. Sí. Y todos los derivados de eso. Conozco demasiadas personas que en algún momento de crisis, de una crisis real, han dicho, yo ya no me tomé las pastillas, fíjese. Yo ya no me tomé las pastillas porque no me estaban haciendo bien y yo tomé la decisión de confiar en Dios y no en las pastillas. Sí. Entonces, ese pensamiento que suena espiritual. Suena espiritual. Sí, suena espiritual. Hasta que estás en la UCI. Sí, en serio. O sea, yo he visto algunas personas en descompensación profunda porque de repente se dejaron de tomar yo no sé, ¿verdad? Se dejaron de inyectar insulina. O de la pastilla del corazón. Sí. Entonces creo que... Es una experiencia espiritual porque ven al Señor. Sí. Sí. Entonces, no sé si sabes dónde está el pasaje. Es Segundo de Crónicas 16. Ok. Segundo de Crónicas 16, y es importante entender lo que el pasaje dice. Sí. El pasaje dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, como acabas de decir. Fue una enfermedad grave de los pies. ¿Qué habrá sido? No sé, pero debe ser compleja. Es posible que fue algo como gangrena o algo como esto, porque él vive 2 años con esta enfermedad. Sí. Él muere. La gangrena es. Sí, pero puede haber sido algo como esto. Y dice, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Sí. El problema de Asa no fue buscar a los médicos. Correcto. El problema de Asa fue excluir a Dios de su proceso. Sí. O sea, el problema de Asa fue un problema que podría haber tenido buscando a los médicos o no buscando a los médicos. O sea, el problema no es ir al doctor en sí o tomarse las pastillas de sí. El problema es que él dijo, no necesito a Dios. En esta circunstancia no necesito a Dios, yo voy a buscar mis propios recursos. Yo diría que un creyente que saca a Dios de sus circunstancias está cometiendo un desatino. Correcto. Definitivamente, ¿verdad? Lo que reprueba Dios es que Asa no confió en él. Sí. Creo que Dios puede usar los médicos, sí, claro, pero uno tiene que poner su confianza primero en Dios. O sea, uno tiene que buscar al Señor. Señor, aquí tengo esta necesidad. Te pido que me ayudes, y muy a menudo Dios lo que va a hacer es le va a ayudar a uno por medio de un médico. Sí. Él le va a ayudar a uno por medio de unas pastillas. ¿Necesitaría Dios hacerlo? No. Pero yo siempre uso el recurso. Yo te he dicho en otras ocasiones, a mí me gusta llevar las cosas al extremo, ¿verdad? ¿Puede Dios a uno mantenerlo vivo sin darle de comer? Sí, Dios tiene la libertad, tiene la capacidad, claro, ¿verdad? Entonces deja de comer. Sí. O sea, ¿puede Dios guardar tu casa sin que le eches llave a la puerta? Sí, claro, entonces ya no le eches llave. Ajá, ¿verdad? Déjala abierta. ¿Puede Dios hacer que tu carro funcione sin echarle gasolina? Sí, claro. Sí. Entonces no eche gasolina. ¿Verdad? O sea, está bien porque hay que confiar en Dios. Sí. Y la respuesta es no. Dios opera en esta realidad sobre la base de las leyes naturales. Y los recursos que te da. Y los recursos que Él nos da. Entonces, Él ha diseñado nuestros cuerpos de una forma. Y Él ha permitido los avances para que nuestros cuerpos reaccionen a lo que Él ha dejado que el hombre encuentre. Entonces, el no usar las medicinas es la cosa más insensata del mundo. Es tan insensata como no comer 3 tiempos, o no echarle gasolina al carro, o no cerrar las puertas con llave. O sea, la famosa ilustración del hombre que está ahogándose y llega una lancha para rescatarle y le dice, no, yo ya he orado, Dios me va a rescatar. Sí. Y al morir va al cielo y dice, Señor, no me rescataste, morí. Sí. Yo te mandé una lancha. Sí. Sí. ¿Por qué no la tomaste? Ahora, si tú ves el contexto de Segunda de Crónicas capítulo 16, desde el contexto anterior ya Asa tenía un problema con confiar en Dios. Sí. En Segunda de Crónicas 16, versículo 7, dice, en aquel tiempo vino el vidente Anai a Asa,
Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Sí. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Fíjate, el pobre vidente. Sí, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. O sea, el problema de Asa no era confiar en el hombre. El problema de Asa era no confiar en Dios. Entonces, regresemos, rebobinemos. Entonces, ¿qué debo hacer? Estoy enfermo, voy a ir a los médicos confiando en Dios. Sí. Pero esto se amplía a otras áreas. Sí. Yo creo que este negocio me va a sacar adelante. Yo creo que este contacto me va a sacar adelante. Yo creo que este financiamiento me va a sacar de mi problema económico. Sí. Buscamos al banco, buscamos al contacto confiando en Dios. Yo creo que buscamos a Dios. Buscamos a Dios. Sí. Buscamos a Dios primero. Sí. Yo creo que el buen creyente, en medio de la circunstancia compleja, y estamos hablando esta semana de las circunstancias difíciles, y a veces es una enfermedad prolongada, a veces es una crisis que aún estamos pensando que nos podría llevar hasta la muerte. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Buscar a Dios. Sí. Buscar a Dios. Buscar a Dios y confiar en Dios. Y confiar en Dios. Y entonces dar todos los pasos necesarios que Dios nos permita dar para hacer lo que se pueda. Una cosa corta más. Creo que a veces es un asunto de sabiduría y de paz. Sí. Habrá momentos en los cuales vamos a decir: no tengo paz. Sí. No tengo paz. Debe ser algo entre Dios y uno. Sí. Pero jamás diría yo no me voy a tomar las pastillas. No. Yo no voy a ir al médico. Sí. Yo no voy a ponerme la inyección, porque es algo espiritual, porque lo que estamos haciendo es una pura insensatez. Sí. Ok, un último punto ahí que creo que vale la pena mencionar, que creo que tiene que ver con todo esto, es, aquí está el tratamiento. Uh-huh. Vale $500,000. Sí. O tenés el sistema del Seguro Social o el sistema nacional. Entonces, yo he visto muchos que hacen una locura. Uh-huh. Porque de alguna forma confían en una cosa y no en la otra. Yo creo que ahí otra vez, sensatez, equilibrio. Pero si uno no puede, porque yo he visto familias endeudarse todo para lograr nada. Sí. Uh-huh. Creo que ahí va. ¿Qué debe hacer? Yo creo que es un asunto, una vez más, de confiar en Dios antes que nada. Sí. De confiar en Dios. Y luego hacer con la sabiduría de Dios la toma de decisiones. Sí. Creo que quienes dicen yo voy a confiar en Dios, pero realmente lo que estoy haciendo es confiando en el doctor fulanito de tal o el doctor sutanito de tal, creo que eso es un error. Sí. Eso es un error. O voy a confiar en, aún peor, yo voy a confiar en Dios y voy a decir que confío en Dios, pero voy a buscar al chamán, ¿verdad? Así es. Sí, o sea, porque fíjate que a mí me han dicho que le hacen un trabajito, le hacen una limpia y no sé qué más cosas. Es errorazo, terrible. Casi que. Pero hay sincretismo en la iglesia cristiana. O sea, y uno dice, eso no está bien. Yo creo que la clave aquí y el problema de los asas de esta vida no son los médicos. El problema de los asas de esta vida es la desconfianza en Dios. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que tanto en el caso de Isaías capítulo 53 como en el caso de 2 de Crónicas capítulo 16, debemos ir realmente al corazón de Dios. Dios quiere que nosotros pongamos por completo nuestra confianza en la revelación que Él ha dejado en la Escritura. Y Él ha dicho que Él está dispuesto a sanar, a redimir nuestra relación con Él. La cruz fue puesta para que nosotros pudiéramos conectarnos con Él y entonces tener plena confianza en Él. Al desarrollar esto, podemos vivir una vida en paz. Sí. Esto nos permite vivir también en plena armonía con lo que ahora tenemos. Médicos, medicinas, sistemas hospitalarios, gastos médicos, etcétera. Y Él provee cuando es necesario. Pero al fin de cuentas, la paz completa, la redención completa, la sanidad completa va a suceder en el cielo. Tremendo, tremendo. Y a ti que lo ves, a ti que lo escuchas, si tú estás pasando por un tiempo difícil o alguien cercano a ti está pasando por un tiempo de enfermedad, de gravedad, confía en Dios, busca a Dios. Dios es el que te da los recursos, Dios es el que te da los contactos
para lograr, pero no pongas tu confianza en los medios, pon tu confianza única y exclusivamente en el Señor. Y luego usa los medios que el Señor está poniendo a tu alcance para que Él ejecute en ti la obra que Él quiere ejecutar. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.